Bueno, buenos días y la verdad que me resulta muy placentero pero muy interesante este salón con tantas jóvenes, creo que algunos jóvenes también. Después de varios años de que no se producen estas instancias en relación a la OMC y menos todavía donde nos juntamos las feministas a discutir sobre este tema. ¿Y por qué no? ¿Por qué será que las feministas nos juntamos aquí para decir algo frente al libre comercio? Entonces, uno podría preguntarse, más allá de todas las disquisiciones que puedan hacerse sobre los distintos feminismos, que habría algo que nos hermana a todas, y es que, bueno, defendemos los derechos de las mujeres, ¿no? Esta es el piso mínimo, digamos. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué derechos de las mujeres se violan o se restringen a partir de los acuerdos de libre comercio, a partir de los eventuales acuerdos que se puedan hacer en la OMC? ¿Qué cambios puede haber en las relaciones de poder entre hombres y mujeres a partir de este tipo de modificaciones o no de cambios, sino de persistencias? Bueno, las economistas, feministas, hemos venido trabajando desde hace algún tiempo en tratar de explicar que nosotras, como feministas, podemos hacer una lectura de la economía y de la teoría económica que sea crítica, porque se basa en la defensa de nuestros derechos, porque sabemos que tenemos intereses, porque partimos de la base de que existen relaciones de subordinación, que no son solamente las económicas y las de clase, sino que son muy importantes las de género y que se intersectan con otras tantas desigualdades, lo que ahora le dicen las interseccionalidades. Entonces, una de las primeras cosas que hemos tratado de levantar y de discutir y de contradecir es precisamente que no existe la neutralidad de las políticas macroeconómicas, entre las cuales está la política comercial, respecto de las desigualdades de género. Que no da lo mismo una política que otra cuando se quiere salir de la pobreza, cuando se quieren eliminar las desigualdades sociales, si las políticas se implantan o se implementan con relación a los varones o a las mujeres. Entonces, la discusión que estamos procurando dar y con la que hemos tratado de avanzar desde la academia, pero también desde el movimiento de mujeres feministas, para llegar a discutir qué se acuerda en la OMC, ha empezado por una primera cosa, que es discutir el propio objeto de la economía, los propios objetivos de la economía, ¿no? Entonces, las economistas feministas decimos, bueno, para nosotras el principal objetivo, ¿verdad?, del funcionamiento de las economías es la sostenibilidad de la vida, es el bienestar y no la acumulación de beneficios. Entonces, partiendo de ahí, me parece que ya eso sienta bases para discutir esta idea de la neutralidad de las políticas, ¿no? Y entonces decimos, no es lo mismo una política comercial que otra, no es lo mismo una política tributaria que la otra, entre tantas cuestiones que ocurren en nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque partimos de una base, de un escenario de la realidad donde existen desigualdades. Es decir, las mujeres y los hombres no ganamos en promedio los mismos salarios, aunque trabajemos muchas horas o las mismas horas, aunque tengamos mayor escolaridad que los varones, como pasa en muchos de nuestros países en América Latina. Muchos de nuestros trabajos suelen ser más informales que los de los varones, suelen tener condiciones de mayor precariedad, pero también nos vemos restringidas, no solamente por esos efectos del mercado, sino porque hay un reparto inequitativo, por ejemplo, del tiempo de trabajo no remunerado. Eso quiere decir
del tiempo que le dedicamos al trabajo doméstico y de cuidados, es decir, hacerse cargo de todas las actividades del hogar y del cuidado de los miembros del hogar, y no solo de los miembros del hogar, sino de otros familiares que requieren de apoyo, cuidados, etc. Entonces, tanto por las prácticas, por la cultura, por las costumbres, ya cuando entramos a los mercados laborales, entramos con diferente situación. Y después el mercado también nos ubica en diferente situación. Entonces, si somos diferentes, no es lo mismo si el impacto de una política comercial se da sobre el sector de los textiles o sobre el sector de la construcción, sobre el sector del comercio minorista o sobre el sistema financiero. Lo digo esto para ponerlo en términos muy de ejemplo y súper sencillos, ¿verdad? Es decir, estamos en distintos lugares y nos va a afectar distinto. Pero además, y esto es lo que me parece más interesante, que ojalá que se pueda discutir, porque hay una cantidad de cosas que ya las conocemos, ya las sabemos. Me parece que lo más interesante, y como decía Flora, preparándonos para adelante y para esta cosa internacionalista que decía Flora, es qué es lo que vamos a tener que enfrentar. Entonces ahí entra, bueno, que tenemos que pensar en las nuevas formas de producción, en el avance científico y tecnológico, en cuál es el comercio que hoy se va a discutir aquí, pero no tanto capaz que hoy, sino de aquí para adelante. Y entonces cuando digo esto estoy diciendo, no solo tenemos problemas para lograr los acuerdos que se vienen trabajando desde hace mucho, que tienen que ver con la producción agrícola, etc. No, nos vamos a enfrentar a que, como todas nosotras muy bien sabemos, y nosotros, existe Amazon, existe Netflix, existen muchas formas de comercio electrónico que en realidad todavía no sabemos del todo cómo va a impactar nuestras economías, pero sí sabemos que responde a los intereses de los países desarrollados, de las potencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a impactar del todo en nuestras economías? Pero ¿cómo va a impactar en nosotras y nosotros los trabajadores? ¿Habrá impactos diferenciados? ¿De qué manera la tecnología podrá beneficiar o no a las mujeres, a estas mujeres latinoamericanas que cada vez estamos más educadas, que cada vez entramos más en los mercados laborales, que cada vez participamos más en la política? Y bueno, este salón un poco demuestra cómo participamos en las cuestiones sociales. Pero entonces, a ver, ¿los intereses de las corporaciones van a coincidir con nuestros intereses de género? ¿Con los intereses de las mujeres que queremos empoderarnos y elegir una vida que queramos vivir? Entonces, me parece que tenemos que estar muy atentas y en este sentido estar muy alertas a en qué medida se han de profundizar las brechas entre países. Con esto quiero decir, cuánto a partir de estos acuerdos el rezago o las diferencias entre los niveles de bienestar y de desarrollo humano de los países se va a seguir ampliando o no, y dentro de cada uno de nuestros países cuánto estas transformaciones van a incrementar las desigualdades sociales y de género. Es importante ver cómo se entrecruzan también todas estas desigualdades, porque como hemos visto, es verdad que hay una cantidad de mujeres que estamos ingresando cada vez más en la vida política, que tenemos acceso a ingresos, etcétera, pero también es verdad que hay otras mujeres o algunas mujeres que están bastante rezagadas porque no tienen acceso a estas posibilidades. Entonces, yo tengo la impresión de que tenemos que mejorar mucho más nuestros conocimientos, estudiar mucho más la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar, discutir mucho más entre nosotras para ver los intereses diversos de las mujeres grandes, adultas, que a lo mejor ya nos estamos retirando del mercado, y acá tantas jóvenes que seguramente tienen otras expectativas, otras aspiraciones. Entonces, bueno, nada, simplemente aportar estos temas. Gracias.